por el don de la vida. Gracias por el cuidado tan especial que has mostrado para con cada uno de nosotros. Porque si estamos con vida, Señor, si aún tenemos existencia, es por tu gracia. Tu palabra dice y está escrito, Señor, que el término de los días de cada uno de nosotros, tú lo has dado, Señor. Y en tanto estemos en esta tierra, nos has prometido tu protección, tu guía, tu dirección, Señor. Perdona en cada uno de nosotros todos los pecados que hemos cometido. Entendemos por lo que tu palabra dice que pecamos contra el cielo y contra ti. Por eso te pedimos que nos perdones y que nos limpies de toda maldad, Señor, y que queremos estar en paz contigo, Rey amado. Gracias por cada persona aquí presente, Señor, por cada niño, por cada jovencito y jovencita, Señor. Te ruego y te suplico que tu palabra en esta mañana nos instruya, al igual que a los niños y niñas, jovencitos y jovencitas, que nos enseñes en esta mañana. Gracias, Dios, por tu presencia en nosotros. Y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Tenga la bondad de dirigirse a la clase bíblica a los niños, por favor, y los preadolescentes. Carolina, ¿estás con los preadolescentes bíblicos, Caro? ¿Ahí está Carolina? Los preadolescentes, por favor. Los jovencitos entre 12 y 15 años, por favor. Hace una semana, los que estuvieron aquí en este lugar, juntos estudiamos las escrituras. Los dos términos que el apóstol Pablo utilizó. ¿Me recuerdan? En todas las cartas, para animar y para alentar a las iglesias de Asia, ¿recuerdan? Gracia y paz a vosotros. Ese fue el saludo del apóstol Pablo en sus cartas a todas las iglesias de Asia y también en sus cartas pastorales a Timoteo y Tito. Hace 8 días hablábamos de esa gracia, ¿lo recuerdan? Y que usted y yo, como estaba orando, tenemos la vida y somos quienes somos solo por gracia, porque ninguno de nosotros merecía absolutamente nada, según las Escrituras, excepto la muerte, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del siguiente término: paz. Paz de Dios. En hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del término paz, se habla del término shalom. Shalom es traducido como un estado de bienestar, de plenitud, de estar completo, de bendición, de concordia, de sosiego, etcétera, etcétera. Eso significa shalom. Y el pueblo judío utiliza ese saludo y ese término para también desearle a su compatriota, a su paisano, eso, bendición. Quiero que usted sea prosperado, quiero que usted sea bendecido, quiero que tenga bienestar. ¿De acuerdo? Y en griego, el término que usa Pablo en las cartas o en las epístolas de las que estaba hablando en un momento, el término griego es traducido, o el término es eirene, cuya traducción es la conciencia y reposo que resultan de nuestra relación armónica con Dios. ¿De acuerdo? Esa es la traducción del griego. Es la conciencia que un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene una comunión permanente con Cristo, de esa condición de la cual gozamos, una conciencia y un reposo, como dice ahí, que resultan de esa relación. ¿De acuerdo? Mire este texto solamente de esa manera introductoria. Mire esta profecía de Isaías para el pueblo de Dios. En Isaías 32, como le digo,
es solamente a manera introductoria. Dice el profeta Isaías por inspiración del Espíritu Santo: la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será ¿qué? La paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. ¿Qué más dice el Señor en su palabra? Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. ¿Qué mensaje tan alentador, no le parece? Sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde lo que impera es la guerra, ¿cierto? ¿No es eso? Estamos en medio de un proceso de paz que ustedes y yo sabemos por lo que dice la Escritura no va para ningún lado. Porque vamos a estudiar eso usted y yo, lo que dice la Escritura al respecto de la paz. Pero Dios promete algo a su pueblo. Y cuando uno lee una profecía como esta, uno recuerda que son palabras de Dios para su nación, que ha sido atribulada, que ha pasado por muchos años de esclavitud. ¿Recuerda el pueblo de Israel? 430 años. 430 años la nación de Israel había estado subyugada en condición de esclavitud en Egipto. Pero Dios, desde el mismo momento, desde Génesis 3, cuando el hombre y la mujer, por incredulidad, abandonan el camino de Dios, Dios mismo les promete que enviará a un libertador. ¿Conocen las profecías? Dios dice: enviaré a alguien que restaure esa relación y esa comunión que fue rota por incredulidad. Y por eso da esa profecía, dentro de otras tantas que veremos en la mañana de hoy. El producto de la justicia será la paz, y mi pueblo habitará en lugares de paz. ¿No es la paz lo que nosotros queremos? ¿No es eso? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Claro que sí. Pero note, la paz no viene por tratados o por acuerdos escritos o por conversaciones de hombres. La paz no viene por ahí. El Señor dice: el producto de lo que es justo será la paz. Si no hay justicia divina, no hay paz. ¿De acuerdo? Esa es la línea de pensamiento que vemos en ese texto. Hoy quiero que recordemos juntos acerca de este texto de la paz de Dios. Recordemos 5 cosas, usted y yo. La primera, que nuestro Mesías es identificado como príncipe de paz. Veamos en ese mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, Isaías 9, versículo 6. La mayoría de los que están aquí, supongo, conocen ese texto, porque es de los primeros textos que uno estudia, ¿cierto? Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿de qué manera? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De nuevo, enlazándolo con lo que leí hace un momento de Isaías, el pueblo de Dios había recibido esa promesa, la nación de Israel. Vendrá un libertador que les liberará total y plenamente. Pero era una liberación no tanto física, sino espiritual. Recuerden que el pueblo de Dios allá en Egipto se había desviado del camino de Dios, porque se habían vuelto idólatras, porque habían dejado la verdad de Dios. Pero el Señor mismo dice: yo enviaré a ese Mesías, a ese príncipe de paz, para que la paz de Él esté en cada uno de ustedes. Y vamos a recordar esta mañana
que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, jamás, escuche bien, jamás tendremos paz. Es imposible. Porque el llamado príncipe de paz, que es Cristo, es el que vino a rehacer todo lo que se había deshecho, es el que vino a reconciliar todo lo que estaba separado, es el que vino a dar vida a aquellos que no la tenían, es el que vino a dar la esperanza verdadera del ser humano. El ser humano sigue buscando en las filosofías, ¿cierto?, en su propia realización, como lo dice el gnosticismo, la plenitud del ser, la paz. Pero eso es imposible, porque no es por gnosis, por conocimiento, es por una transformación del corazón que viene por la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Nunca el ser humano tendrá paz, y ha sido como el común denominador de toda la historia. ¿Cuántas veces usted y yo, es así, deseamos vivir en paz? Y eso también es lo que uno escucha muy a menudo en todas las esferas y en todas las situaciones, ¿cierto? No tengo paz. Y hay mucha gente sufriendo de esquizofrenia, hay mucha gente, mencionaba esta mañana en el primer servicio, leía una estadística hace apenas un par de semanas, en algún lugar del mundo, escuchen bien esa cifra tan alarmante, en algún lugar del mundo, cada 12 minutos, una persona se quita la vida, porque no hay paz, porque no tiene tranquilidad, porque no haya valía a su existencia, porque no encuentra significado para su vivir. La gente del jet set, que muchos envidiamos, porque tienen millones de euros y de dólares, no tienen paz y vienen de una tras otra ruptura, ¿no es así? El quinto, sexto, séptimo matrimonio, pensando que una persona puede encontrar la paz y puede encontrar la plenitud y puede encontrar la realización personal en la única persona, y vamos a recordarlo hoy, que podemos encontrar la plenitud como vimos en el Shalom, es en Jesús. Ni tu cónyuge te puede llenar de la paz que necesitas, ni tus hijos, ni tu profesión, ni tu dinero, ni tu posición te van a dar paz. Eso es lo que el hombre cree. Pero cuánta gente del pasado, no solamente gente adinerada, sino aún filósofos, ¿no? Sigmund Freud, si alguien leyó la historia de él, murió loco, sin hallar razón en su vida. Tremendo, ¿no? Filósofos y pensadores brillantes, cuyo fin no fue distinto de los demás, porque nunca encontraron respuestas racionales a lo que su espíritu necesitaba. Porque no es coherente, ¿cierto? En segundo lugar, escuche esto: la obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios y nuestra paz personal, que es lo que estamos hablando hoy. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Mas Él, ¿hablando de qué? Está hablando de Cristo. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra ¿qué? De nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire esto. Ese niño que prometía Isaías, o Dios prometió Isaías en el capítulo 9, ese niño que será nacido, que será príncipe de paz, ese niño se hizo hombre, y ese hombre murió por usted y por mí. Eso es lo que dice la Escritura. Es un acto de fe. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dicho de otra forma, Él tomó nuestro lugar para que usted y yo pudiéramos gozar de la verdadera paz. ¿Y no es verdad? ¿No es verdad que cuando Cristo viene a la vida de uno, nuestro corazón cambia
y nuestra mente adquiere un significado. ¿No es así? ¿Es así o no es así? Eso es mucho más que idealismo, mucho más que religión. Porque el idealismo y la religión son cosas que son temporales y que las adaptamos a nosotros de acuerdo a nuestro estado de ánimo. ¿No es así? Así es. Porque el ser humano es cambiante, dice la palabra de Dios, y el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Porque como seres humanos batallamos con esa dualidad que hay en nosotros, indudablemente. El creer que somos nosotros, como lo decía hace un momento, ese pensamiento gnóstico que tanto está en boga hoy, ¿no? Y la gente termina con ese tipo de cosas que decía al comienzo. Él es el que nos trae la paz. Él vino como príncipe de paz a cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra. Cuando Él es nuestra paz, nuestra vida cobra sentido y significado. ¿De acuerdo? ¿Te ha pasado eso? Y como digo, no estoy vendiendo de una religión, ni siquiera el cristianismo, porque no es la adhesión a un sistema religioso y tampoco a un sistema denominacional. No es eso, no es por ser parte de ninguno de esos. Jesús es claro y enfático en eso. El que tiene oídos para oír, que oiga. El mensaje de vida es para todos. ¿Para quién es eficaz? Sin lugar a dudas, para quien que lo recibe y lo cree en corazón. Y uno experimenta cambios que vamos a ver enseguida. Romanos capítulo 5, versículo 1, que escribe el apóstol Pablo en esa carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Miren qué bonito esto. Esto es maravilloso. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que hace 8 días hablábamos acerca de lo que está encerrado en la gracia de Dios, ¿lo recuerdan? La gracia de Dios tiene esos 5 elementos que se los recuerdo por si los olvidó. La obra de Cristo que realizó la cruz por gracia, sin merecimiento alguno para nosotros. Incluye la redención, ¿lo recuerdan? La redención, la justificación, la propiciación, la reconciliación y la adopción como hijos de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hemos sido justificados por la fe. ¿Qué significa ese término justificado entonces? Literalmente, que Dios declara justo a aquel que fue pecador por medio de su Jesucristo. Dicho de otra forma, cuando Dios nos ve a nosotros, que tenemos la fe en Cristo, Él no nos ve como éramos antes. Es decir, como lo decía el mismo profeta Isaías, cuando Dios nos veía antes a nosotros, ¿qué veía? Trapos de inmundicia, así está, literal. La suciedad, producto de la inmoralidad y de todas las formas de pecado. Así es como Dios, que es un Dios santo, 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 ve al hombre sin Cristo, sucio, perverso, excluido de su gracia. Pero cuando soy justificado por Cristo, Él me ve a través de su Hijo Jesucristo, y entonces me ve limpio, exonerado de culpa y de toda condenación. ¿Lo comprende? ¿No le parece eso maravilloso? No tenemos que hacer sacrificios de ninguna índole. Como les decía hace un momento, no tenemos que ser practicantes de religión alguna, porque el cristianismo tampoco es una religión, es una relación con Dios permanente, diaria. ¿De acuerdo? Y eso es en cada uno de nosotros. En tercer lugar, Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Acompáñenme a esa carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Más adelantico de Romanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16.
¿La tiene ahí? Sí, segunda carta, sí señora. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice ahí? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda ¿qué? Manera. Mira hermano, eso es importante. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. Mire lo que dice ahí. Ese Dios de paz, ese niño que fue anunciado, que vino y que nos justificó y que nos dio la paz, Él es el único que nos puede dar paz en toda manera. Es decir, en mis relaciones obviamente con Dios, pero en mis relaciones conyugales, familiares y sociales. ¿Lo comprenden? El Dios de paz es el que nos capacita para estar en paz los unos con los otros. El Dios de paz es el que permite que usted sea tolerante con su jefe que es un ogro, o con su compañero que le hace bullying, o con su lo que sea que es injusto con usted. Él nos da paz en toda manera. Él es el que nos hace estar en paz con las personas y el que nos ayuda a vivir realmente, escuche bien, con esperanza, porque nadie más lo puede hacer. La mayoría de nosotros como seres mortales, ¿no? Lo que decía hace un momento atrás, pastor, es que llevo 20 años con ese esposito y usted no sabe ir atrás, si usted vive con él, es que una cosa es decir, y es que, ¿cierto? Y yo escucho muy a menudo esto, ¿no? Y cuando tenemos hijos, dice, ese niño ya me quitó la paz, es que ya no me quita la paz, empezamos a usar el término en todo, no me quita la paz, ese jefe me quita la paz, mi compañero me quita la paz, todo el mundo me quita la paz. ¿Qué problema resulta que no es ni su jefe, ni su compañero, ni su cónyuge, ni sus hijos, sino uno mismo? ¿Sabe que hace algunas semanas atrás veía una reflexión sobre un hombre que tenía ciertamente su jefe era un hombre intolerante, huraño, impositivo? De pronto está recordando a alguien por ahí, ¿cierto? Y sus compañeros eran envidiosos, eran egoístas, chismosos, nada parecido a la realidad, ¿cierto? Pero este hombre, ¿sabe? Este hombre llegaba cada mañana, se sentaba en su escritorio a realizar su labor y era literalmente con sonrisa de oreja a oreja y se gozaba el día, pasara lo que pasara. Y todo el mundo con el ceño fruncido. ¿Se ha subido usted a un bus, a un colectivo, a un tal? Todo el mundo es así. Y si es lunes, peor, porque si es lunes, ¿cierto? Pero el martes es lo mismo y el miércoles igual. Y el viernes porque se acabó la semana. Y el sábado porque es que ya pasó mañana me toca trabajar y todo el mundo habla así, ¿cierto? No, es que no, y esto me quita la paz. Y el vecino de al lado, y el de arriba, y el de abajo, si vivimos en un piso intermedio, todo nos quita la paz. Pero volviendo al tema de este hombre, un día alguien lo interrogó. Dice, oiga, ¿cómo hace usted? Tiene la fórmula, yo necesito esa fórmula, yo necesito que usted me cuente cómo es que hace para llegar aquí a esta oficina, que es una oficina de locos, donde nadie quiere estar acá, hay que hacerlo porque pagan por hacer eso nomás. Y este hombre respondió con sencillez, ¿sabes? Cristo está en mi vida y Él es mi paz. ¿Por qué voy a permitir que mi jefe, que es un ogro, que mi compañero, que es un chismoso, un envidioso, lo que sea, me quite esa paz si yo ya la tengo? Y eso hacía él cada mañana y cada día. Decía, yo he decidido, escuche bien, porque esto es de determinación. Todo en la vida cristiana es de determinación. Pero es que a la mayoría nos pasa lo contrario, ¿no?
y queremos a veces ser como aquellos monjes. ¿Sabe que la vida monástica comenzó? Porque un día los hombres disertaron y decían, oiga, si son las personas de alrededor las que me afectan para quitarme la paz, entonces yo me aíslo. Eso es historia. Eso es historia. Y los primeros monjes dijeron, tenemos la brillante solución. Entonces nos aislamos de cualquier forma de sociedad, nos metemos en un monte, en un lugar recóndito, ojalá inaccesible, nos colocamos una túnica y nos rapamos la cabeza para que nadie nos atormente la vida. Y volver allá corriendo porque están atormentados por su propia concupiscencia. Es Dios el Dios de paz. A veces uno se casa con esa expectativa, ¿cierto? Y no quiero desafiar si se quieren casar. De paso lo digo, ¿no? Tengo 25 años de matrimonio con Pili, la amo entrañablemente. Uy, sí. Y esta Pili, gracias también. Pero entendimos un día con mi amada esposa que ella debe buscar la paz en mí y yo en ella, sin en Dios. Cuando la paz de Dios está en mí y en ella, podemos vivir con los dos. ¿Se da cuenta de eso? Pero si la paz de Dios no está en ninguno de los dos, pues perdónenme la expresión, eso es... No sé qué decir. Un caos. Como dicen los hermanos de la costa, eso es un arroz con mango. Claro, ¿cierto? ¿Cómo? Escuche, ¿cómo voy a vivir en paz con mi cónyuge si yo mismo no estoy en paz con nada? Y cuando uno está en paz con Dios, todo lo demás le sale feo. Todo. Y qué triste es que a veces uno ve jóvenes, parejas tan no piedra, bueno, espero no desanimar a nadie, ¿no? Les sacamos el compromiso. No, pero, ¿sabe que no muchas veces ve eso? Matrimonios que se unen con esa expectativa y dicen, yo voy a vivir feliz y a los 15 días, ¿cómo te dan tu matrimonio recién casado? ¿Tendrá una del viernes? No. Esos 15 días parecen 15 años. Y los que son más escépticos o más negativos dicen, no, son 15 días que parecen 15 siglos, es que vivir aquí, ojalá no viva 15 siglos porque vivir 15 siglos con esa persona que me quita la paz otra vez, no quiero eso. Es una persona, hermano. Escúchelo bien. Es una persona la que me da la paz. Y no es el cónyuge. Y no son los hijos. Es Cristo. Amén. Amén. Es Cristo. Y te animo con todo el respeto y con muchísimo amor. Te animo, si aún Cristo no está en tu vida, necesitas pedirle que venga a tu vida. Porque es tu paz. Nadie más te la puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Miren lo lindo que dice acá esto. ¿Lo tienen ahí? Y el Dios de paz, ¿está escuchando? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Para qué? Toda buena obra que hagáis. ¿Qué más dice? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Mire, escuche esto y póngale mucha atención, por favor. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y lo que dice acá, mi hermano? Es claro para todos, ¿verdad? Él es el que nos hace aptos para vivir con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Es Él. Por eso es que cuando en una familia no es Cristo la cabeza,
Eso es una batalla constante, a ver quién es el que manda y quién impone. Yo digo eso porque viví, gracias a Dios, no más por 5 años, aunque fueron duros. Con Pini vivimos 5 años sin Jesús en nuestra vida. Y créanme, tengo que ser sincero, no era fácil. No por ella, sino por mí. Y ella era lo mismo, no por él, sino por mí. ¿De acuerdo? Él, escuche, Él es el que nos hace aptos para las buenas cosas. El ser humano por naturaleza desea hacer las cosas bien. ¿Quién quiere vivir mal? Nadie. Nadie quiere vivir mal. Nadie quiere vivir en amargura, eso sí. Nadie quiere que el lugar de su habitación sea un lugar que uno no desee llegar. ¿Cierto que nadie quiere eso? Pero la mayoría de hogares se han constituido en eso. Jóvenes y personas que llevan más tiempo. Es triste y lamentable a veces escuchar, ¿no? También la alta cifra de rupturas. Y uno dice, oye, pero este hombre que llevaba 20 años con su esposa se separó. Y el común denominador es el mismo que estamos aprendiendo hoy. No tengo paz en ese hogar. La cuarta cosa es que Dios es la fuente de nuestra paz. ¿Lo está leyendo? Dios es la fuente de nuestra paz. ¿Cómo lo ves? Lo he leído reiterando esta mañana, Isaías 54:10. Observe lo que dice el texto, Isaías 54:10. Porque los montes, esto es muy lindo. Diga usted, pero usted lee cualquier verso y todo es lindo. Sí, pues sí, ¿no? Esto sí es lindo, y esto es más lindo. Observen, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz. Perdón, hermano, ni el pacto de mi paz. Se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. Esto es maravilloso, ¿cierto? ¿No es una bendición el texto? Aunque los montes se muevan, aunque los tiempos sean cambiantes, podemos leer una paráfrasis de ese texto. Aunque todo delante de mí o alrededor de mí se deshaga, aunque caigan los montes, aunque pase lo que pase, el ejemplo de este hombre en la oficina, la paz tuya, Señor, estará en mí porque mira lo que dice aquí, es mi pacto. Es la promesa de Dios. Y Dios no cambia, ¿cierto? Dios no cambia. Él es nuestro príncipe de paz. Él es la fuente de nuestra paz. Él es quien llena de alegría nuestros días. Él es quien da sentido a nuestra existencia. Él es el que nos levanta y nos da el ánimo. Él es el que bendice nuestro día a día. Él es el que nos hace sonreír y decir todos los días, Señor, este es el día que tú hiciste. Hoy me voy a gozar y me voy a alegrar en Él porque sé que tú eres mi paz. Y nada y nadie quitará la paz que tú me has dado. Porque tú estás en mí. Amén. Es que tú estás en mí, es que Dios está en nosotros, hermano. Una dificultad que muchas veces encuentra uno es esa, ¿no? Esto no es una historia. Eso no es una historia solamente. Eso es verdad de Dios, es la palabra de Dios la que nos asegura eso. Aunque los montes y los valles, aunque los montes se muevan, no perderé la paz de mi Señor. ¿Lo creen? ¿Podemos vivir esa paz? Ahora, ¿será que Dios le da esa paz a unos y a otros no? No. A todos. Miren lo lindo, otra vez digo lo lindo. Lo maravilloso de esto es que Dios no hace excepción de personas. Y uno puede llegar a la vida cristiana 20 años, 30 años, no importa. Pero si hoy yo deseo vivir para el Señor y decir, Señor, he entendido que he hecho mis esfuerzos, he tratado de encontrar quietud, reposo, shalom en mi vida y no la tengo.
pero hoy quiero rendir mi vida a ti. Eso es todo, no es nada más lo que hay que hacer. Hoy solamente quiero rendir mi vida a ti y decir: Señor, he hecho por 30 años, por 40 años el mejor esfuerzo, pero me he encontrado con la única realidad de que nada ni nadie satisface lo que solo tú puedes satisfacer en mí. Eso se trata de relación, amigo, amiga. No podemos seguir buscando en otras fuentes aquello que solamente Dios nos puede dar, porque seguiremos viviendo vidas desesperanzadas, vidas sin propósito, sin significado. Y qué triste es vivir así, ¿cierto? ¿No le parece triste eso? Es triste, es desgastante, como dice aquí mi hermana, ¿cierto? Qué triste es que hoy me levanto y yo digo: otra vez, el mismo día. No. Cuando debería ser nuestra forma de ver la vida: Señor, hoy me diste la vida, hoy me gozaré en ti. Como diría alguien: hoy le sacaré el jugo a la vida, hoy voy a amar. Había una poesía maravillosa de Jorge Luis Borges, y él decía: no, si tuviera menos años, caminaría más caminos, comería más helados, contemplaría más atardeceres. Si lo dice un hombre como Borges, un hijo de Dios debería pensar igual: hoy voy a dar lo mejor de mí. ¿Sabe por qué? Porque no sé si mañana tendré la posibilidad de hacerlo. La vida, dice el libro de Santiago, es como la neblina. La vida puede de un momento a otro ser tomada por el dador de la misma, que es Dios. Y qué infortunio sería para nosotros, ¿cierto?, pensar que desperdiciamos la vida en amarguras, en disensiones, en pleitos, en celos, en contiendas, en vivir mirando mal, en vivir haciendo lo malo, cuando yo tengo la posibilidad de vivir para mi Dios. ¿No es así? Y si tu cónyuge hace lo mismo, y si tus hijos hacen lo mismo, realmente tenemos familias sólidas y familias realmente estables, y que vivan realmente en paz, y que impregnen la sociedad de verdaderos valores. Eso es lo que necesita este mundo, que es el último punto que vamos a ver. Pero me faltan 2 textos ahí, ¿sí? ¿Cómo? Le pasó no por estar como y ese. Me emociono, sí. Me emociono mucho porque recuerdo lo que compartí hace 8 días, ¿no? Recuerdo tanto mi vida como era antes, que ahora es distinto, de verdad. Miren lo que sigue, Isaías 26, versos 3 y 4. Estos son de esos textos que ahora les gusta publicar en su Facebook, ¿cierto? En el Facebook. Mire esto: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué razón? Porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque en Jehová el Señor ¿está aquí? ¿No es hermoso? ¿No es lindo eso? ¿No le parece? Tú guardarás en completa paz. ¿Qué hemos de hacer entonces nosotros? Dice aquí, muy bien ahí, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en Él perpetuamente. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra provisión, Él es nuestra protección, Él es nuestro benefactor, Él es nuestro consejero, Él es todo. Gracias, nuestra paz. Eso es Jesús, eso es Dios. Filipenses 4, 6 al 7. Otro texto para guardar en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Lo tiene ahí? ¿Ya lo ubicó?
Yo le que yo no. Aguarde un momento. Por nada eso no se nos aparece. Entonces, si ya lo vi, cambió. Escuchen. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor. No me digan si está leyendo. Dice, sí, claro, bien, es el pastor de pastores, claro. Pero dice Dios, delante de Dios. ¿De qué forma? En toda oración y súplica, perdón, y ruego, y con acción de gracias. Miren lo que sigue. Cuando nosotros no nos afanamos por nada, ¿otra vez recuerda este hombre en la oficina? Como buen costeño, cogiendo las vallas, cogiendo los presentes. A ver si digo, está chévere eso, ¿no? Pero como suena. Se ve rico costeño. Pero miren, cuando no nos afanamos, sino que colocamos todo en las seguras manos de Dios, con toda oración y ruego y con toda súplica, ¿cuál es el efecto? La paz de Dios, dice ahí, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Ahí está la medicina para el afán, para la ansiedad, para cualquier cosa. La angustia, la debilidad, el quebranto, la duda, el desánimo, ahí está. Entonces, cojámosla suave, ¿cierto? Cojámosla suave, que Dios guardará nuestro corazón. Miren, cuando mi corazón y mis pensamientos están guardados en Dios, como dice mi esposita, se me puede caer el techo encima y yo me hago para este lado. Tranquilo, tranquilo, porque es que tengo la paz de Dios. Y si tengo la paz de Dios, ¿me hará falta algo? No. Si tengo la paz de Dios, ¿me faltará algo? En absoluto. Cristo también es la fuente de nuestra paz interior. Juan 14, 27, ¿qué dice? Evangelio de Juan. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da quién, el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren qué bonito es. La paz de Cristo nos quita el temor, la duda, la angustia, el desasosiego, todo negativo. Y capítulo 16 del mismo Juan, verso 33. Estas cosas, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis que aflicción. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mire esto. Jesús jamás dijo que no teníamos lo contrario. Bueno, y usted y yo vivimos en un mundo lleno de aflicciones. Pero lo que dice aquí Jesús es: tengan paz en mí, porque yo ya vencí a ese mundo. Pueden permanecer en mí y mi paz en ustedes. ¿Listo? Y el último punto para terminar: la obra del Espíritu en el creyente es propiciadora de la paz relacional. Cuando yo tengo paz, el ejemplo que daba hace un momento atrás, y mi cónyuge está en la paz de Dios, tendremos paz en nuestro hogar, ¿cierto? Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay.
Así que, note eso. Para poder tener la paz de Dios en nuestra vida, debemos tener el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, debemos reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Pero eso nos exime, como lo leímos en los primeros textos, de cualquier forma de sacrificios, porque no necesitamos hacer sacrificios. Cristo fue el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. ¿Qué dice Romanos 12:18? Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. ¿Se da cuenta? Nuestras relaciones entre cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, son posibles. ¿Se da cuenta? Es posible. Y Romanos 14, del 17 al 19, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, ¿qué cosa? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Listo? Son deberes cristianos. Y en Efesios 4, del 1 al 3, lo leo rápidamente ya para terminar. Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no del verso 3, solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad del espíritu, del vínculo de la paz. Es decir, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos y trabajar incansablemente en tener paz los unos con los otros. No es como decía mi abuela o mi madre, no es alborotar el avispero, no, sino más bien buscar el reconciliarnos. ¿Listo? A manera de conclusión, miren ese verso, Salmo 4:8: en completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado, tranquilo o confiado. ¿Qué podemos decir de esa conclusión? Me acostaré y descansaré en tu paz, sabiendo que tú tienes todo el control. Tú eres quien me libra del temor, que me quita la ansiedad y me abraza con perdón. Solamente tú, Señor. Amén. Amén. Una última cosita. Para aquellas personas que aún no tienen a Cristo en sus vidas, y como lo estudiamos hoy, por ende la paz de Dios no reina en sus vidas, quiero invitarles a que mediten en ese texto que está en la diapositiva. Job 22, 21 al 23 nos dice: sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Esa es la versión palabra de Dios para todos, porque de pronto no está en su Biblia igual. Esa es otra versión. Pero le animo, mi amigo y hermano, si usted está aquí hoy y aún no goza de la paz de Dios, entregue su vida a Jesús, y como lo dice aquí el texto de Job, Él va a restaurar su vida. ¿Lo creen? Démosle gracias a Dios por su palabra y por su paz que morará en nuestras vidas para siempre. Amén. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste, que nos formaste en el vientre de mamita, Señor. Reconociendo que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que conoce el corazón, Señor, y el único capaz de restaurarnos. Dios, gracias porque tu paz vino a nuestra vida
cuando más la necesitábamos, Señor. Tu palabra dice que estábamos en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Pero tú, Príncipe de paz, viniste a nuestra vida, la has restaurado, has dado significado a nuestra existencia y nos has enseñado que tú eres nuestra paz. Señor, yo oro por la paz de Jerusalén, pero también oro por la paz de cada persona que hoy está en el mundo sin esperanza y sin Dios, y que desesperadamente ha buscado en muchas fuentes y obviamente no ha encontrado la paz que necesita. Yo oro hoy por las personas que no gozan de tu paz, para que abran su corazón a ti en esta mañana, te acepten como su Salvador y su Señor, para que la paz tuya guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. A nosotros, Señor, a los que por tu gracia te hemos reconocido como el Señor de nuestra vida, ayúdanos a vivir en nuestra paz, en tu paz, en nuestro diario vivir, para que el mundo sepa que tú nos enviaste, Señor, para que la paz tuya se ha impregnado este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.